La Biblia es la voluntad de Dios. Pero tan importante como leer la Biblia es saber interpretar la Biblia. Esta semana vamos a hablar sobre esto. Comenzamos entonces nuestro estudio de esta semana ahora mismo. Lección número 6. ¿Por qué se necesita interpretación? Comenzamos, como siempre, con el verso para memorizar, que está en Hebreos capítulo 11, el verso 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mira, leer la Biblia es importante, es vital para nuestra vida, es vital para nuestro crecimiento en la fe, para nuestro conocimiento de Dios, para entender más las verdades maravillosas que Dios tiene para nosotros. Es muy bueno leer la Biblia. Pero tan bueno como leer la Biblia es saber usar la Biblia, saber interpretar la Biblia. Es famoso. Yo me acuerdo cuando era muchacho, escuchaba que predicadores contaban esa historia, como de una manera chistosa, de una manera bien humorada, de que una persona abría la Biblia a la casualidad, abría al acaso para ver qué Dios le iba a decir ese día. Y entonces un día abrió y se encontró con Mateo 27, verso 5, donde dice: y fue Judas y se mató. Y él pensó, bueno, seguramente Dios no está diciendo para que yo me mate. Entonces vamos a abrir otro. Y agarró su Biblia, cerró sus ojos, habló con Dios: Señor, háblame. Y abrió su Biblia y encontró Lucas 10:31, donde dice así: ve tú y haz lo mismo. Hay gente que le gusta hacer eso, pero no es así que se usa la Biblia. No es así que trabajamos con la Biblia. Agarrar textos aislados nos lleva a crear problemas. Así que entremos al estudio de domingo, porque vamos a ver reglas interesantes que podemos usar para poder interpretar mejor la palabra de Dios y de esa manera sacar mejor provecho de qué es lo que Dios tiene para enseñarnos. Para poder interpretar bien la Biblia, yo tengo que estar dispuesto a abrir mano de mis presuposiciones. A eso que se dedica la lección del día domingo. Ayudarnos a entender, primero, que todo mundo que abre la Biblia viene con sus presuposiciones. ¿Qué son presuposiciones? Son conceptos que la persona trae arraigada adentro de ellos. Te voy a dar un ejemplo. La Biblia dice que Dios es nuestro Padre. Pero imaginemos, y seguramente alguien que me está escuchando ahora vivió situaciones similares a eso. Imaginemos que usted o no conoció a su papá, o su papá abandonó a su mamá y por siguiente a ustedes. O usted tuvo una relación muy mala con su padre, una persona violenta, una persona abusiva. Entonces, una persona como esa, cuando se acerca por primera vez a la palabra de Dios y encuentra que Dios es Padre, la reacción que va a tener a esa afirmación es diferente de alguien que tuvo una muy buena relación con su papá. Ese escenario, esa historial que nosotros traemos, son las presuposiciones que cargamos cuando vamos a estudiar la palabra de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado con ellas. Porque con el tiempo, y en especial adentro de la vida religiosa, pasa el tiempo, nosotros creamos más y más presuposiciones. Creemos conceptos e ideas de que nosotros tenemos razón en relación a algunos textos. Y así nos acercamos a la palabra de Dios. Lo peor que usted puede hacer es acercarse a la palabra de Dios queriendo que la palabra de Dios esté de acuerdo con usted. Cuando yo me acerco a la palabra de Dios, yo necesito acercarme a la palabra de Dios con el corazón abierto y dispuesto a escuchar lo que Dios tiene para mí. Cuando yo quiero hacer con que la Biblia diga lo que yo quiero que ella diga, es posible que yo pueda, pero me voy a meter en problemas y voy a crear mucho dolor, muchos problemas, muchas situaciones difíciles en la vida. Ahora, lo bonito es que todas las veces que yo abro la Biblia, el Espíritu Santo siempre comienza a trabajar en mi corazón. Y me va a ayudar a tomar la decisión de hacer a un lado mis presuposiciones por el beneficio del mensaje de Dios. Querido, escuche bien lo que le voy a decir. No es ningún problema que usted crea como cree. No es problema. Varias personas me escriben
sea aquí en YouTube, sea en Instagram, sea en Facebook, varias personas me escriben y por veces están en desacuerdo con lo que yo predico o lo que yo digo. Honestamente, yo no tengo ningún problema con eso. Me alegra cuando usted tiene la capacidad de pensar por sí mismo y decidir estar en desacuerdo con algo. Eso es bueno. El problema es cuando yo estoy en desacuerdo con algo y quiero ahora usar la Biblia para probar lo que yo quiero. Comúnmente eso resulta en confusión. Entonces, cuando te acerques a la palabra de Dios, para que la puedas interpretar bien, tú tienes que estar dispuesto a abrir mano de tus creencias para ver qué es lo que Dios tiene a decirte. Por seguro que estés de lo que crees. Mira, la lección cuenta la historia de Jesús con los discípulos y cómo ellos no lograron entender la misión de Cristo basado en sus conceptos de qué era o de quién era el Mesías y qué haría el Mesías. Los discípulos no eran personas malas. Ellos sencillamente estuvieron ciegos a la revelación de la palabra porque ellos tenían o ellos esperaban algo, ellos querían un Mesías guerrero, batallador. Jamás se imaginaron o no entendieron que el Mesías que vendría era un Mesías un sufridor, era un pastor, era alguien que daría la vida por sus hijos, por las personas. Es muy bueno acercarse a la Biblia, pero yo tengo que estar dispuesto a abrir mano de lo que yo creo para escuchar la voz de Dios. Solamente cuando yo vacío mi corazón es que entonces Dios puede llenar mi corazón con su santa y bendita voluntad. Así que le pregunto, ¿está usted dispuesto a aceptar que Dios hable y no sus convicciones de usted? La lección del lunes habla sobre traducción e interpretación. Usted sabe, la Biblia se escribió en 3 idiomas básicamente: hebreo, arameo y griego, aunque arameo fue bien poquito. Hoy día nadie lee, esos son idiomas que no se usan. Poquísima gente lee esos idiomas. Así que nosotros que leemos la Biblia dependemos de las traducciones. Toda traducción exige un poco de interpretación. ¿Por qué? Porque no encontramos equivalente en todas las palabras de otro idioma para nuestro idioma. Por ejemplo, en portugués hay una palabra, la palabra saudade, que no tiene traducción en otro idioma. No hay traducción para esa palabra en otro idioma. Entonces, cuando yo voy a traducir un texto en portugués para el inglés o el español o cualquier otro idioma, cuando alguien escribe la palabra saudade, yo tengo que usar muchas palabras para intentar traducir el sentimiento que hay por detrás de esa palabra. En la Biblia es la misma cosa. Tenemos traducciones. El arte de traducir, voy a leer aquí, el arte y la habilidad de traducir cuidadosamente y luego interpretar textos bíblicos se llama hermenéutica teológica. Y nosotros cuando estudiamos la Biblia tenemos que tener esas herramientas hermenéuticas, que es lo que estamos estudiando este trimestre, ¿no? Hermenéutica viene voy a leer aquí, la palabra griega hermeneo, de cual proviene la palabra hermenéutica, se deriva del dios griego Hermes. Hermes era considerado un emisario, un mensajero de los dioses y por donde era responsable de, entre otras cosas, traducir mensajes divinos al pueblo. Nosotros necesitamos tener esas herramientas hermenéuticas. Sería bueno si pudiéramos tener conceptos básicos de griego y hebreo, pero no todo el mundo tiene acceso a eso. Lo importante es saber qué versión está usando, qué traducción está usando. Yo en lo personal uso la Nueva Versión Internacional, pero en los materiales que publico uso la Reina Valera del 60 o la Reina Valera del 95. Pastor, ¿hay una traducción mejor que la otra? Yo en lo personal no comparto de ese concepto que esta traducción es mejor que la otra. Yo creo que cada versión, cada traducción tiene su beneficio y tiene sus problemas hermenéuticos naturales de las traducciones. Hay también, además de traducciones, versiones como la Biblia en lenguaje moderno, Biblia de las Américas y otras versiones del tipo. Mi sugerencia a usted es no se cree problema por eso.
¿Está bien? Use la traducción con la cual usted se siente más cómodo, más a gusto. No hay ningún problema en eso. Otro consejo que le daría es si su hijo le pide una versión más moderna. Muchos dicen, no, pastor, que esas versiones eliminan la palabra sábado. Gente, el sábado no necesita ser defendido por nosotros. Dios se defiende solito, ¿está bien? No se preocupe con ese detalle. Preocúpese con que sus hijos lean la Biblia. Preocúpese en eso. Si su hijo quiere una versión más moderna de la Biblia, más juvenil, bríndele una Biblia de esa manera para que él se sienta agradable con la Biblia, para que él se sienta cómodo con el mensaje de Dios. Y al tiempo, cuando la juventud pasa, entonces él va a sentir necesidad de conocer más de la palabra de Dios. Ahora, si en su juventud yo no le doy acceso a la palabra de Dios, cuando crezca no quererá tener acceso a la palabra de Dios. No sé si entiende lo que digo. Así que no se complica la vida por traducciones y por versiones. Todas ellas tienen pros y tienen contras. Lo importante es leermos la palabra de Dios. La lección de martes habla de Biblia y cultura. Mira, para que yo pueda entender la Biblia, yo necesito entender algo. La Biblia es un libro escrito adentro de una cultura específica. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para que yo entienda la Biblia, yo necesito entender esa cultura. De ahí la importancia de conocer cómo eran las costumbres en los tiempos bíblicos. Si yo entiendo las costumbres de los tiempos bíblicos, el mensaje de la Biblia gana una nueva vida. Te doy un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es de una serie de sermones que tengo sobre el hijo pródigo. Un hombre, padre de familia, un papá, un hombre respetado no corría en los tiempos bíblicos. No se miraba bien un hombre corriendo por las calles. Pero la Biblia cuenta, cuando Jesús cuenta la historia del hijo pródigo, cuenta de que el padre corrió. Ahora, ¿por qué corrió? Si no era costumbre, si no era común. Y ahí una vez más, la importancia de conocer el contexto cultural. La ley decía que un hijo que deseaba la muerte de su padre, a un hijo rebelde, su pena era la muerte. Y no que los padres lo iban a matar, los vecinos podían apedrear a ese hijo rebelde. Entonces, cuando el padre corre y entendiendo esos dos puntos, nos damos cuenta, lo que el padre hace es algo fuera de lo común. Y no lo hace solamente porque extrañaba al hijo, seguramente que sí. Pero corre para proteger a su hijo. Corre para que no le caiga al hijo un piedrazo. Corre para restituir el hijo a su posición original. El anillo, la vestimenta, las sandalias, no son porque el hijo tenía frío o necesitaba una prenda o un zapato. No, era para mostrar a todo el vecindario que el hijo estaba restituido a su posición original de hijo y por eso ya nadie tenía el derecho de castigarlo. Pero entienda, cuando yo entiendo las costumbres culturales, el texto bíblico gana nueva vida. Eso quiere decir que para entender la Biblia y para interpretar la Biblia, yo necesito entender las costumbres y entender que es un libro cultural. No puedo agarrar cada detalle de la Biblia y aplicarlo a nuestros días hoy día porque ya somos otra cultura, pero el principio por detrás de las costumbres bíblicas sí se pueden aplicar universalmente. Tenemos que tener la habilidad de hacer diferencia entre costumbre y principio. Estos principios se aplican a todos nosotros. La costumbre decía matar un corderito. El principio es buscar el intermediador. ¿Te das cuenta? Con eso en mente, entender la Biblia e interpretar la Biblia nos es mucho más fácil. De esa manera tenemos condiciones de hacer una hermenéutica mejor de la palabra de Dios. Para la lección del día miércoles, vamos a leer un texto de la palabra de Dios que nos va a ayudar a entender qué es lo que la lección quiere decir. Acompañe, por favor, Juan capítulo 9, los versos 39 a 41. Dicen de esta manera. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír eso, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece.
Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Interesante, ¿no? Una de las cosas que nos estorba en nuestra búsqueda por entender la Biblia es nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Este texto muestra que las personas entendieron, pero por su orgullo no aceptaron. Y aquí está uno de los principales problemas del mundo religioso hoy día. Nosotros somos extremadamente orgullosos de nuestra santidad. Nos orgullamos y nos envanecemos de todo lo que como iglesia somos. Mira cuántos millones de seguidores tenemos. Ese orgullo nos aleja del conocimiento de la palabra de Dios. Es muy importante acercarnos a la palabra de Dios con humildad, con un espíritu quebrantado, a ver qué es lo que Dios nos está diciendo. Nuestro estatus no nos garantiza estar haciendo la voluntad de Dios. No es porque soy pastor que estoy haciendo la voluntad de Dios. Hago la voluntad de Dios si cumplo con lo que la palabra de Dios dice, independiente de cuántos seguidores tengo, cuántos miembros tiene mi iglesia o cuánto tiempo llevo en el ministerio. Nuestra naturaleza pecaminosa nos hace mal entender y mal usar, mal interpretar la palabra. Porque nos acercamos a la Biblia como si fuéramos conocedores de todo, como si fuéramos señores de todo. Nos acercamos a la Biblia como si fuéramos mayores que la Biblia. Y querido, eso es un problema muy serio que nosotros religiosos necesitamos entender, combatir y arreglar. Cuando las personas no quieren venir a las iglesias por la dicha hipocresía que existe en las iglesias, yo logro entender lo que están diciendo. Cuando miro al espejo de nuestra denominación, de nuestra vida espiritual, de nuestra predicación, cómo por veces nos portamos con una soberbia mundana en relación a temas espirituales. Yo sé que últimamente he puesto así algunos conceptos muy asustadores. Y yo noto que algunos de ustedes en los comentarios se preguntan, pastor, pero pues parece molesto. No, no que estoy molesto. Por veces, y le confieso, me siento frustrado de ver que como iglesia, por veces nos preocupamos más con nuestras estructuras, con nuestras doctrinas, con nuestras tradiciones, con nuestras costumbres, que con exaltar al Señor Jesucristo. Nos preocupamos más con periféricos que con la esencia de ayudar personas que están con hambre, que están sufriendo, que están muriendo sin conocer del Señor Jesucristo porque no han venido a nuestra iglesia. Como si la misión de la iglesia fuera traer gente a la iglesia. Esa nunca fue nuestra misión. Nuestra misión es ir a alcanzar al pecador, amar, cuidarlo, protegerlo, darle de comer, darle de vestir, si está enfermo, visitarlo. Esa es la misión. Nuestra naturaleza pecaminosa no se muestra solamente cuando estoy lejos de Dios en la drogadicción o en el alcoholismo o en la prostitución. Muchas veces nuestra naturaleza pecaminosa se demuestra en nuestra soberbia espiritual y necesitamos tener mucho cuidado con eso. Después, durante esta lección, de ver los problemas que nos enfrentamos, quizás sea hora de entender por qué es tan importante la interpretación. Para tanto, vamos a leer la Biblia. Nehemías 8, 1 a 3 y el verso 8 dicen así. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del séptimo mes. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba
hasta el mediodía en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Mira, ¿por qué es importante saber interpretar la Biblia? ¿Por qué es importante dejar nuestra soberbia espiritual, nuestros prejuicios, entender la cultura? ¿Por qué es importante todo eso? Primero, para saber en qué creer. Una buena interpretación de la Biblia nos ayuda a llegar a conclusiones correctas. Una mala interpretación de la Biblia nos lleva a conclusiones falsas. Todos nosotros seguramente queremos hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, usted no necesita un sueño, no necesita que alguien le cuente, no necesita nada de eso. La voluntad de Dios está revelada aquí en la Biblia. Usted tiene acceso a la voluntad de Dios. Aquí dice qué es lo que Dios quiere. Solamente abra su Biblia, aquí está. Pero cuando yo no sé interpretar bien la Biblia, yo acabo tomando malas decisiones porque llego a malas conclusiones. Segundo, es importante tener una buena interpretación de la Biblia para saber qué hacer. No solamente en qué creer, sino qué hacer. Mira, ¿por qué existen esquizofrenias en la iglesia como el legalismo o movimientos de santidad, de perfeccionismo? Últimamente he escuchado de la teología de la última generación. ¿Por qué existen esos movimientos que no son bíblicos siendo predicados? Por una mala interpretación de la Biblia. Cuando yo tengo una mala interpretación de la Biblia, yo acabo llevando a las personas a hacer cosas malas. Viví 7 años en Texas. Y ahí donde estuve viviendo, en la ciudad de Keene, estudió un hombre llamado David Koresh, que me imagino que usted ya escuchó hablar de él. ¿Por qué pasó lo que pasó con David Koresh? Entre muchas otras razones, por la mala interpretación de la palabra de Dios. David Koresh, dicen algunos, que se conocía la Biblia enterita de memoria. Una mala interpretación de la palabra de Dios nos lleva a hacer cosas malas. Gente, tenga mucho cuidado en estos días de pandemia con gente que anda predicando en internet, diciendo, en especial la iglesia adventista. Yo sé, vi comentarios de gente que no es adventista. Gracias por estar con nosotros. Perdóneme las muchas expresiones adventistas. Es que mayormente el público nuestro es adventista. Pero usted que no es miembro de nuestra iglesia es muy bienvenido a estar con nosotros. Lo invito a estar siguiendo nuestro canal para otros materiales. Y deje su comentario. Dígame de qué iglesia es, a qué iglesia atiende. Me da mucho gusto. Tengo buenos amigos en todas las denominaciones. Soy amigo de algunos pastores de otras iglesias. Gente linda, gente sincera en su fe. Pero permítame hablar un poquito sobre esta cuestión aquí. Tenga mucho cuidado con gente que tiene nuevas revelaciones. No tienen buena interpretación de la Biblia y acaban llevando gente a hacer cosas que no deben hacer. Es importante saber interpretar la Biblia para saber en qué creer, para saber en qué hacer y en especial para desarrollar un buen cuerpo doctrinario. Para mantener. El cuerpo doctrinario sirve no para pelearme a ver quién tiene razón. No, que yo guardo el sábado. No, que yo no guardo el sábado. No, que usted está preso a la ley. No, que usted no respeta la ley. El cuerpo doctrinario no sirve para andarnos peleándonos los unos con los otros. No es para eso que tenemos doctrinas, gente. La doctrina sirve para dar sentido de unidad a un movimiento. Nosotros adventistas creemos en 28 doctrinas fundamentales. Es sencillo, vaya a leer las 28 doctrinas fundamentales. Lo invito, usted que es adventista, quiere conocer más de los adventistas, lea el libro 28 doctrinas fundamentales de los adventistas. En portugués ese libro se llama Nisto Creemos. Ahí están las 28 doctrinas con todos sus textos bíblicos. Todo lo que yo digo aquí
está basado en la Biblia y yo siempre tengo el cuidado de asegurarme que estoy de acuerdo con las doctrinas adventistas. Yo soy pastor de la iglesia adventista, me gusta mi iglesia, amo a mi iglesia y me gusta mantener la unidad de nuestra iglesia a través de nuestro cuerpo doctrinario. Y me incomoda un poco, sí, cuando gente que se dice adventista predica cosas que van en contra de lo que nosotros como iglesia creemos. Pues no hay ningún problema que usted piense de manera diferente. Ahora, no me diga que es adventista. Sencillo. Pues usted es bautista y cree de manera diferente. Excelente. Gloria a Dios por su vida. Usted es pentecostés, cree de manera diferente. Pues excelente, siga. Si quiere estudiar la Biblia conmigo, yo le voy a enseñar lo que yo creo. Ahora, si usted es adventista y predica lo que no dice la iglesia adventista, pues algo está bastante mal. Por eso es importante tener una buena interpretación de la palabra de Dios. Terminamos la lección de esta semana y hay una cita que me gustó aquí que yo quisiera leer, que está en la lección del día viernes. Dice así: en el estudio de la palabra, dejen a la puerta de la investigación sus opiniones preconcebidas y sus ideas heredadas del ambiente y cultivadas individualmente. Nunca descubrirán la verdad si estudian las escrituras para vindicar sus propias ideas. Dejen estas ideas a la puerta y acérquense con el corazón compungido para oír lo que el Señor tiene a decirles. Al sentarse el humilde indagador de la verdad a los pies de Jesús para aprender de él, la palabra le da entendimiento. Cristo dice a los que son demasiado sabios en su propio concepto a estudiar la Biblia: si quieren hacerse sabios para la salvación, deben hacerse mansos y humildes de corazón. La Biblia es fuente de vida. Testifica del Señor Jesucristo. Es palabra de Dios. Y saber entenderla, saber leerla, saber interpretarla, nos trae infinibles beneficios. Te invito esta semana a dedicar tiempo a estudiar la Biblia, a dedicar tiempo a conocer de la Biblia. Si usted está mirando este video durante el 2 al 9 de mayo, le invito a las 11 de la noche, hora de Chicago. 11 de la noche, yo sé que es tarde, pero a las 11 de la noche yo estaré en vivo estudiando el libro de Romanos. Si gusta, aquí en nuestro canal de YouTube o en Facebook, los enlaces están en la descripción del video. Usted es muy bienvenido a conectarse, mandar su pregunta para que juntos podamos estudiar más de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que te dé una feliz y bendecida semana. Nos vemos en el próximo domingo con el estudio de la lección de la escuela sabática. Chao.